En este lugar te sentirás como si estuvieras en otro planeta. Ya estamos llegando al Marte de México. Nos cobraron una entrada, pero fue muy extraño. Y miren cómo se ve la arena. Un paisaje así como si fuera Marte, literal. Esto que le voy a mostrar en este momento es muy Animal Planet. Miren eso. Yo nunca en mi vida había visto un lugar así. Y bueno, está en México. Bienvenidos a las dunas de Pacula. Bueno, 7 de la mañana. Vamos saliendo porque el viaje es largo. Nos esperan 5 horas de la Ciudad de México. Más o menos, aproximadamente 4 horas 40. 5 horas más o menos. Pues vamos muy emocionados por conocer este lugar de México. Acompáñenos. Hoy con nosotros de nuevo Lau y Champeta. Hola. Y Berlín. ¿Berlín? Bella vista a la presa Simapán, que se ve increíble. ¡Wow! Es enorme, yo nunca pensé que fuera tan grande. ¡Qué bonito! Miren la niña, ¿quién va a asomar ahí? ¿Quién? ¡Ay! No, una princesa. Ya me puse el sombrero, caracha. Estamos aquí impactados todos. Nunca habíamos estado en una mina, miren. Esto es una mina a cielo abierto. Casi llegando, estamos como a 10 minutos de la zona donde están las dunas rojas. Pero miren eso. Ya va el camión, miren, cargando las cosas allá arriba. No, está botando. Vamos a seguir. Siempre de primeras veces, yo venía dormida. Ando dormida. Me pudo el sueño. Ya empezamos a ver el color característico de este lugar, de arena roja. Ya estamos llegando al Marte de México. Ya va. ¿Cuánto vale la entrada? 50 por persona. Claro que la plata no quiere sacarla. No, ¿qué pasa? ¿Cuántos son? 3. 150. ¿Tienes 50 que me dé de cambio? Sí, yo creo que sí. Hola, papito. ¿Cómo estás? Ya vamos llegando y quiero contarles que nos cobraron una entrada. Pero fue muy extraño. Veníamos en el carro y de repente empezó a salir como gente de una casa y ya va. Yo pensé que nos iban a pedir que le diéramos el aventón, pero no. Es que cobran 50 pesos por persona. Pero no sé si es como legal, te dan como tu tiquecito de 50 pesos en el acceso. Entonces ya justo llegamos aquí. O sea, después de que pagas en la casa esa, son como unos 2 minutos de camino en el carro y ya llegas. Está medio raro, pero bueno. Y otra cosa que quiero que vean es que esta es la zona donde están las dunas rojas, pero de este lado, que también se ve increíble, dice que es propiedad privada. Dice, a cualquier persona que sea sorprendida ingresando se procederá legalmente en su contra. Pero miren qué bonito, está muy espectacular. Bueno, miren esto. El Marte de México. Impresionante lugar. Está muy bonito, o sea, la verdad. Siento que como que del cielo se ve muy increíble. Sí. Miren para allá. Y es desde allá, o sea, se ve que desde allá. Y la cosa es como el movimiento que le da a la arena y las rocas le dan como ese aspecto. Las rocas es lo que más me impacta, o sea, como la forma de las rocas, que parece como si salieran de abajo de la tierra. Y las formas que tienen. Y nos habían dicho que aquí hacía demasiado calor. Creo que afortunadamente en este momento en el que estamos ahorita está corriendo una brisita súper fresca, súper rica. No está haciendo calor. Y eso está muy punto a favor porque pensamos que iba a estar tan súper caluroso que como que no íbamos a aguantar. Y bueno, les voy a contar un poquito del lugar. El lugar se llama Las Dunas Rojas de Pacula. Está muy cerca de Hidalgo y muy cerca de Querétaro. O sea, está como entre la frontera entre el estado de Hidalgo y el estado de Querétaro. Estamos en este lugar y miren, quiero que vean lo rojo. Súper rojo, increíblemente rojo. Y les hice la tarea. Este lugar es rojo así, tiene ese color rojizo porque tienen muchos minerales de arcilla. Y los minerales de arcilla también tienen hierro incluida en su composición. Entonces por eso cuando se oxidan se ponen de este color. Pero miren qué impactante. Y además no solo es la duna roja, sino están todas estas rocas que sobresalen de la duna y son rocas de tipo caliza. Y dicen, vi un documental de hace mucho tiempo, una chava que según vive aquí, el lugar antes no se notaban tanto las rocas, entonces la erosión de la lluvia y el viento ha quitado alguna parte de la arena o de la arcilla, no sé qué sea, yo creo que es como arcilla, y por eso sobresalen
este tipo de rocas y dan un paisaje así como si fuera Marte, literal, como si fuera Marte. Está espectacular. Y una cosa que nos recomendaron antes de venir es que trajéramos ropa que se pudiera manchar, porque obviamente el color rojo puede hacer que se manche la ropa. Nosotros nos vinimos con ropa oscura, nos trajimos todo negro para evitar que se manche. Vamos a ver si no se mancha de aquí a que nos vayamos, pero sí, está súper increíble. No. Creo que nunca había estado en un lugar tan raro, o sea, se ve así súper raro. Y es súper visitado porque hoy es lunes y miren, pueden ver que hay gente aquí, hay gente por allá abajo y estamos nosotros. Esto que les voy a mostrar en este momento es muy Animal Planet, miren eso. Es un escarabajo de esos que cargan el popó de las vacas o de los caballos, no sé qué sean. Pero mírenlo, qué cool. Nunca pensé que iba a ver esto yo en la vida real. Sí lo había visto en la tele, pero en la vida real no. Ay, pobrecito, no puede, ya se ha caído varias veces. Venir a este lugar es pasar un rato en un lugar totalmente diferente y hacerse muchísimas fotos. Y aquí tenemos al Berlín, le estamos haciendo muchas fotos al perrito modelo. Él se queda quieto. Berlín, aquí. ¡Ey! ¡Ey! Mira, voltea de a poquito. Mírenlo. Como se queda quietecito para que uno le haga sus fotos. Ay, te amo, perro. Bueno, algo muy importante que tienen que saber cuando vengan a las dunas de Pacula es que es un lugar de naturaleza, o sea, completamente para hacer senderismo. Y pues aquí no encuentras absolutamente nada como decir algún restaurante o algún lugar como para comer. Entonces es muy importante que te vengas con alimentos, snacks, muchísima agua, porque de hecho nosotros andamos con Berlín y pues también hay acceso a los perritos, pero suele ser caluroso, o sea, ahorita como que medio corre brisa, pero de repente hace demasiado sol, entonces también les recomiendo muchísimo que se vengan con sombrero. Un sombrerito. Y bueno, Luis se trajo botas de montaña, yo mis botas de montaña no las traje y andaba patinando y con ya se mancharon y no mira, creo que eso les salga. Y anda patinando con los tenis, pero es muy, o sea, es como venir a hacer senderismo, no hay mucho que caminar, pero sí, o sea, bajas hasta allá, te puedes poner un ratito en los arbustos, en los árboles, y de aquel lado también. De hecho, si le das la vuelta con tu carro hasta allá, puedes también llegar a esa zona. Pero prácticamente aquí es para venir a ver la naturaleza, lo bonito que es, y para hacerse muchas fotos. Siento que es algo que vale la pena hacer, aunque esté muy lejos. Sí, está lejos de la Ciudad de México, está como a 5 horas más o menos. Si haces alguna parada vas a tardar obviamente más, pero la verdad vale muchísimo la pena, vale 100% la pena, porque esto es un lugar súper diferente, un lugar que pareciera que estuvieras en otro planeta, literal, como si estuvieses en Marte. Y pues vale la pena salir de la ciudad y conocer lugares impresionantes que tiene México, así como este. Otra recomendación que yo les doy, además, es que como son 5 horas de la ciudad, yo sí les recomendaría que armaran un plan de alguna parada. Nosotros estamos cerca de un pueblo que se llama Zimapán. Zimapán, que también es pueblo mágico. Ya no nos dio chance de ir porque obviamente tarda uno muchísimo, pero si pueden venir, quedarse en Zimapán, que no lo conocemos, pero es pueblo mágico, debe tener alguna atracción bonita, y venir desde Zimapán hasta acá, pues sería como una buena opción. O, por ejemplo, también hasta a 3 horas de Querétaro. Entonces pueden planear llegar a Querétaro, venir y luego regresarse a Querétaro y no echarse 5 horas, que serían 10 horas de viaje al diario. O en intermedio. Las carreteras, como vieron, para llegar hasta aquí están increíbles y la verdad es un lugar demasiado bonito. Miren. Dicen que la mejor época del año para venir es en invierno, porque en épocas de lluvia se pone como marrón la arena. Yo en realidad la veo súper rojiza, entonces si pueden venir, la recomendación en todos los lugares que vimos antes de venir es que vinieran en invierno. Y miren cómo se ve la arena, en realidad no sé si es arena o arcilla, pero se ve increíblemente roja y no, nada más la tocas, te manchas demasiado. Miren mis manos. De hecho, el color que le da a la arena es por la cantidad, creo que ya Luis lo dijo, pero aprendí eso yo el día de hoy, y es por la cantidad de minerales de hierro que contiene. Y pues como que la forma, justamente por eso se le llaman dunas, que son formaciones de arena. De arena. Las dunas son formaciones de arena forjadas o hechas por el viento. Sí. Entonces, pues miren, como pueden ver aquí, está muy
espectacular. Y ahorita que aparte lo conseguimos solísimo. Nosotros siempre les vamos a repetir este tip que tratamos de hacer. Sabemos que obviamente muchas personas, ustedes tienen horarios de oficina, pero para cuando tengan sus vacaciones, planeen armar siempre las vacaciones entre semana para que puedan conseguir todos estos lugares naturales o lugares que normalmente se llenan, así es solito. Esto es un poco, está más lleno en fin de semana, entonces pues no es molestia porque al final es naturaleza y pues cada quien, pero está muy lindo estar como literal tener lugar solo para uno. Sí, ahorita estamos solitos, miren, solos y obviamente si quieres una foto increíble, lo mejor es estar solo. Entonces como lo que lo hace espectacular o impactante este lugar es que aparte de que es una formación de duna, no suelen ser dunas de las que normalmente creemos conocer, que son de estas de arena blandita que te hundes. Sí, que está como separada la arena. Separada. Esta no, esta está bastante densa. Para mí, esto es como un lugar único. Sí. No sé si ustedes conozcan un lugar parecido a este, pero yo nunca en mi vida había visto un lugar así. Y bueno, está en México, para que ustedes sepan las cosas preciosas que tiene México y a nosotros nos hace súper feliz de podérselas mostrar. Sí, yo creo que este lugar es poco conocido. Yo no creo que haya venido mucha gente para acá y la verdad no hay mucha información en las redes sobre este lugar, que de verdad es un lugar que para mí todos tienen que visitar. Volviendo a reiterar que estuvimos aquí un rato, pues nos sentamos en las rocas, nos hicimos muchas fotos, contemplamos un rato la naturaleza y pues ya casi nos tenemos que ir. De hecho, ya los perritos se tuvieron que ir con Laura a la camioneta porque empezaron a jadear muchísimo, y es que aunque ahorita no está haciendo tanta calor porque creo que tuvimos suerte, no creo que puedas estar mucho tiempo aquí si no estás con sombrero y así, porque está haciendo muchísimo sol y para los perritos pues sí es un poquito pues complicado porque pues se les quema la naricita y las patitas. Entonces se fueron al carro, se les dio muchísima agua. Recuerden que nosotros personalmente sí siempre viajamos con nuestro perrito pues porque es con casi pues nuestro hijo, ¿verdad? Nosotros consideramos nuestro hijo y no lo dejamos solo, y cada vez que podamos ir a lugares donde tienen acceso, él anda con nosotros, pero pues no lo exponemos muchísimo al sol. Si hay mucho sol pues tratamos de que no sufra tanto. Y también traerle agüita y mucha agua. Y para nosotros también mucha agua. Yo de hecho ya tengo demasiada sed. Y pues bueno. Eso sí, si llegan a venir, tienen que traerse comida porque acaban de venir unos señores y me dijeron que habían venido sin comer, pensando que aquí iban a poder comer y que iban a pasar en ayunas hasta regresarse a Actopan porque es de donde venían. No. Entonces sí tenían hambrita. Además vinieron súper rápido y ya se fueron. Sí, entonces vean, no hay comida, no hay ventas, no hay nada más, que lo que hay es que atraviesas como un pueblito para llegar aquí. Sin embargo, en el pueblito no vimos ningún tipo de restaurante ni nada. Y pues bueno, mi gente, eso fue todo por este día. Gracias por acompañarnos a estar aquí un ratito con la naturaleza y por haber visto este video hasta aquí. Por favor, no olvides suscribirte al canal, dejarnos un comentario, seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, que allí subimos todo en tiempo real. Nos vemos en el siguiente video.